Comenzamos con la unidad número 1, introducción a la ética en general. Pues bien, siempre que comenzamos una asignatura nos hacemos ciertas preguntas y una de las preguntas que hace la ética es cómo podemos decidir siempre correctamente. Es decir, cómo podemos guiar nuestras acciones siempre por el camino del bien. Y es porque a veces encontramos ciertas decisiones de carácter moral que nos ponen en un jaque moral y nos cuesta pues tomar ciertas decisiones. El clásico ejemplo que se utiliza para ejemplificar esta encrucijada es el ejemplo más clásico es el ejemplo del tren. Tú estás afuera, a la parte de una palanca, y hay un riel que dirige un ferrocarril hacia 5 personas. Tú tienes la posibilidad de cambiar la palanca y puedes salvar a 5 personas de ese desastre. ¿Qué decisión tomar? A la gente que ha hecho este experimento, el 99%, y digo 99 porque hay un porcentaje de gente, un 1% aproximadamente, de gente que tiene una mente sádica y que dice no hago nada porque me gustaría ver qué es lo que pasa. Es decir, es gente que tiene una mente sádica y que no tienen obviamente ningún valor moral respecto a no tienen empatía, obviamente carecen de ella, y les parece divertido jugar con el tema de la muerte de 5 personas. Y mientras que el 99% de personas con cordura, con madurez personal, pues toman la decisión de mover la palanca, cambiar los rieles del tren y salvar a las 5 personas. Muy fácil, ¿verdad? La mayoría de la gente tomaría esa alternativa. Pero ¿qué pasaría si se complica un poco la situación? Si al otro lado hay no 5, sino una sola persona. Y a esa persona resulta que la amas mucho. ¿Qué decisión tomar? En este caso se complica la situación porque al parecer los sentimientos entran en conflicto con la razón. Y en ese caso, la mayoría de personas experimentadas en este ejemplo toman la decisión de salvar a su ser querido, sobre todo si le dicen que es su madre, ¿verdad? O su hijo, y prefieren salvar a a la persona que quieren que a las 5 personas. ¿Cómo se explica esto? Em, Hay quienes incluso llegan a afirmar que no les importa lo que opine la sociedad si ellos toman esta decisión de salvar a quien aman. Nadie podría comprender por qué rescatamos a esa persona y nadie nos puede juzgar porque todos salvarían a sus seres queridos. Quieren justificar que todos tomaríamos esa decisión a partir del sentimiento que consideran todos podrían llegar a tener también. Um, Sin embargo, ante ese hecho, pues se presenta la doble alternativa. ¿Cómo se miraría esto en un periódico? En el primer caso diría, joven permite que un tren mate a 5 personas por un acto egoísta de salvar a un ser querido. Eh, el segundo acto, la gente quizás diría, ah, qué egoísta, ¿verdad? 5 personas valen más que una, son 5 vidas, ¿verdad? Mientras que una sola vida, pues no se justifica ese acto, qué egocéntrico. Mientras que en el segundo diría la noticia, hombre, ¿cómo se llama? Heroico, salva a 5 personas y a cambio sacrifica a un querido para poder salvar la vida de estos individuos que ni siquiera conoce. Y la gente diría, oh, wow, ¿verdad? Qué desprendido, qué heroica su postura, ¿verdad? Qué increíble, yo no lo haría, diría la gente. Y entramos en esta situación de decidir de manera egoísta o decidir de manera altruista, ¿verdad? ¿Qué decisión tomaríamos nosotros? Es la primera pregunta que haría la ética. ¿Qué decisión tomarías tú ante esto? Tomar esa alternativa. El otro ejemplo que suele aparecer es el tema de la bomba. Se dice que para la guerra mundial, cuando se lanza la bomba en Hiroshima y Nagasaki, estaban las dos alternativas. Decisión A, matar a 250.000 personas, que son las que más o menos se calcula murieron por las bombas atómicas. Decisión B, dejamos que Japón gane la guerra y sigan muriendo millones y millones junto con los países del eje, ¿verdad? Alemania, que estaban junto con Japón. Y también estaba Italia.
Entonces, dejar que mueran millones o matar a 250.000. Al parecer, en aquel momento histórico, esas fueron las únicas dos alternativas que vio el gobierno de Estados Unidos para tomar una decisión. Y la pregunta es ¿qué haríamos nosotros? ¿Verdad? ¿Qué haríamos? ¿Salvar a millones y matar a 250.000? ¿Verdad? ¿O qué alternativa nos quedaría? Muy poca gente ante esta pues experimento social capcioso, porque lo que pretende es también presentar una situación muy común, es que cuando se presentan dos líneas de posibles decisiones, muy pocas personas optan por ver, aunque no se presente en el ejemplo, una alternativa C. Alternativa A, la bomba. Una alternativa B, dejar que mueran millones. Alternativa C, ¿cuál sería la alternativa C en un caso de un conflicto bélico como el de la Segunda Guerra Mundial? ¿Habría posibilidad de salvar a millones y de salvar a 250.000? Pues nunca lo sabremos porque es un evento histórico pasado. Sin embargo, podríamos decir que sí hay muchísimas y casi infinitas posibilidades de poder ayudar a salvar casi todas las vidas, ¿verdad? El diálogo al extremo, el diálogo hasta el cansancio era una manera, la diplomacia al extremo, la diplomacia hasta el cansancio era una manera. Sin embargo, los humanos solamente vieron en ese momento dos alternativas y muy poca gente pues piensa en la tercera, cuarta o quinta que puedan llegar a existir. Ese es el gran drama de la ética humana, que nos cuesta ver más escenarios, ¿verdad? Es como el joven que le dicen, vas a reprobar la clase y solo piensa en el castigo del padre, ¿verdad? No piensa en nada más que eso. Hay jóvenes que incluso por llegar a un fracaso emocional o un fracaso de profesión son capaces hasta quitarse la vida porque no ven más alternativas, solo ven alternativa A, seguir con mi pérdida y mi vergüenza, o alternativa B, irme de este mundo. Y esas son las dos únicas alternativas que se presentan. Sin embargo, hay muchísimas más. Y sabemos que en este mundo, como dicen los físicos, un mundo de posibilidades, de tantas realidades posibles y alternas que puedan llegar a aparecer la consecución del tiempo y del espacio, pues tenemos muchas posibilidades. Sin embargo, nos cuesta aprender a verlas. Parte de la enseñanza de la ética es eso, aprender a tener la calma para sentarnos a reflexionar sobre los actos humanos y empezar a discernir cuáles son los actos más adecuados para tomar mejores decisiones. Hablemos un poco de un elemento importante, la persona humana. De él estamos hablando, del individuo. Él es el centro de la ética. Si nos quisiéramos plantear, por ejemplo, qué sería una persona, pues la psicología nos daría una versión, la filosofía nos daría otra versión del concepto, y así cada rama, la antropología tiene otra versión, la historia tiene su versión, ¿verdad? La política tiene su versión, cada disciplina ve al ser humano de una perspectiva. La ética simplemente define que es un ser que habita en medio de la naturaleza, pero no solamente es un ser como objeto, no puede ser tratado como un objeto, es un sujeto capaz de tener una serie de decisiones, capaz de poder optar hacia el bien o hacia el mal, capaz de tener libre albedrío. Entonces hay una serie de características que se le van dando al ser humano y que nos ayudan a definir lo que es persona, ¿verdad? Sabemos que la palabra persona viene del griego persu y a la vez del etrusco, que es la lengua que fundamenta la lengua griega, el etrusco, que persu significa máscara, porque persona es aquello que mostramos hacia los demás. La personalidad es lo que yo voy forjando de mi vida para poder mostrar a las demás personas. Y obviamente podemos tener muchas máscaras, ¿verdad? Me viene a la mente la famosa ventana de Johari, que habla de 4 posibles máscaras que el ser humano presenta. Aquello que sabes que tú muestras a los demás, tu primera máscara, la máscara pública, la máscara privada, que es aquella que nunca mostrarás a los demás porque te da vergüenza, porque te sientes débil ante los demás, te sientes débil. La máscara que los demás saben que tú tienes y tú no te das cuenta, ¿verdad? Que es una máscara también pública, pero yo no la reconozco, lo que no me gusta saber de mí mismo, lo que no estoy dispuesto a aceptar de mí mismo, ¿verdad? Y hay una máscara que es una máscara que ni los de afuera ni yo la conoceremos sino hasta que aparezcan ciertos escenarios, ciertos momentos cruciales de la vida. Por ejemplo, en el momento de una guerra, ¿cuál va a ser mi alternativa de comportamiento? ¿Cuál va a ser mi decisión moral? ¿Verdad? Matar o no matar. Para el religioso, para el cristiano es mucho más difícil plantearse esa pregunta porque tiene un mandamiento que cumplir, no matarás. Pero en el caso de la gente que vive sin esa moralidad cristiana, ¿verdad? ¿Qué alternativa tomar?
¿verdad? Para el cristiano pues se le complica un poco más porque en la parte doctrinal pues tiene que aprender a cumplir ese mandamiento. Entonces, ¿qué voy a hacer yo en un momento preciso de crisis? ¿Qué alternativa tomar? Sobre eso va la reflexión. ¿Qué sería una persona ideal? ¿Quién sería una persona que consideraríamos un paradigma de persona ética, de persona moral? ¿Cuáles serían sus características, sus posibilidades? Pues habría que definir ciertas cualidades, ¿verdad? Al menos algunas cuantas aristas de este modelo de persona ideal, pues habría que por lo menos reflexionar. Una persona con actitudes democráticas, una persona que respete la opinión de los demás, que aprenda también a darle a los demás su importancia en el acontecer y en las decisiones públicas. Una persona solidaria, atenta a la situación de los demás, que no viva en una burbuja social, sino que aprenda a ver también que es parte de una comunidad y se abra hacia esa comunidad. Una persona creadora, creativa, capaz de inventar el futuro, ¿verdad? Si encuentra un obstáculo, aprende a salir de ese obstáculo con sus propios medios, con su capacidad, con su inventiva. Una persona capaz de la no violencia, una persona pacífica, no pasiva, sino pacífica, porque son dos cualidades parecidas, pero que en la ética tienen una gran diferencia. La persona pasiva es aquella que se queda de brazos cruzados, que no atiende, que no es proactiva, y la persona pacífica es aquella que incluso lucha por la paz, aquella que se enfrenta a las situaciones de adversidad para poder alcanzar esta sociedad de paz que realmente quiere tener. Es una persona pacífica que hace la paz, una persona liberada. Y con liberada no queremos decir libertaria o llena de libertinaje, sino una persona que aprende que la libertad siempre va de la mano con la responsabilidad. Recuerdo que en una ocasión leía en una de las revistas eh, que en Estados Unidos se hablaba mucho de que ya se tiene una estatua de la libertad, pues sería importante que así como en el Oriente está la estatua de la libertad, en el Oriente se mandara a hacer una estatua simbólica de lo que debe ir junto con la libertad, que es la responsabilidad, una dama de la responsabilidad, porque estamos olvidando que todo acto libre tiene una consecuencia y es importante en un país como Estados Unidos, ¿verdad? Que se inculque también eso, porque el libertinaje al cual se ha podido llegar también obstaculiza la libertad de los demás en cierta manera. Aquel hombre que por su libertad se vuelve pues empresario y pisotea la dignidad de los demás no ejerciendo un salario justo, ¿verdad? O explotando a la gente en el extranjero con fábricas en el extranjero que son brazos o tentáculos de su empresa. Esa gente que se hace rica de la noche a la mañana, ¿verdad? Estafando. La gente que está metida en el crimen organizado. Toda esa gente cree que son actos de su libertad, cuando en realidad está usurpando la libertad también de los demás, porque tarde o temprano terminará pisoteando esa capacidad de libre albedrío que los demás poseen. Una persona con visión profunda. Más adelante hablaremos un poquito del carácter trascendental, del carácter profundo, ¿verdad? Más allá del carácter que define la psicología, y que también se ve en los diccionarios de filosofía, está el carácter, ¿verdad? Ético, el carácter profundo, que tiene una conciencia moral madura, ¿verdad? Hablaremos también de ello más adelante. Estas son algunas de las cualidades que debería de tener una persona para ser considerada pues un modelo de persona, un modelo de ser humano eh, bastante íntegro, con bastantes valores, ¿verdad? Porque cada una de estas actitudes, cada uno de estos hábitos requieren muchísimas virtudes para poder hacer la vida. Una persona crítica también, no podemos olvidar que la ética es crítica de los actos, ¿verdad? Por lo cual una persona crítica es una persona que también está despierta, que no se deja alienar, que mantiene su mente también liberada de cualquier tipo de adormecimiento o dogmatismo que le pueda robar su libertad, y una libertad plena, una libertad con responsabilidad, como hemos dicho. El método de la ética. Aranguren analiza 6 de los métodos que la filosofía le presta a la ética. ¿Y por qué la filosofía? Porque la ética está dentro de una de las ramas de la filosofía. La filosofía se divide en 3 ramas. La rama del ser, que estudia obviamente todos los entes, por ejemplo, el ser en general, que es la ontología, el universo, que es la cosmología, el hombre, que es la antropología, ¿verdad? Estudia a Dios a través de la teodicea, ¿verdad? Y estudia el ser, aquello que está más allá del ser físico, que llamamos metafísica. En las ramas del conocer, ahí está incluida la lógica, que es una de las ramas, la nociología, que es la
ciencia del conocimiento, la epistemología, que es la ciencia de las teorías del conocimiento, ¿verdad? Y la rama del ser, donde está la ética, acompañada de la psicología, que estudia la conducta humana y los procesos cognitivos, la política, que estudia el acontecer de cómo gobernar, ¿verdad?, al pueblo, está la estética, que estudia el orden universal, está la axiología, que estudia los valores, y la ética pues está estudiando obviamente el ethos, que más adelante definiremos qué es el ethos. Pues como rama de la filosofía utiliza estos 6 métodos que vamos a mencionar. Aranguren los coloca en parejas, ¿verdad?, frente a frente porque están relacionados y nos presenta también una alternativa. Dice la ética utiliza el método especulativo o el método práctico. En el método especulativo lo que sucede es que teorizamos, ¿verdad?, polemizamos el contenido de un caso hipotético, ¿verdad?, y lo volvemos parte básicamente doctrinal dentro de la disciplina. Mientras que el método práctico ataca obviamente la acción empírica, ¿verdad?, la praxis, todo lo que surge obviamente en el aquí y en el ahora, y por tanto esa es la pregunta: ¿dónde se desarrolla mejor la ética? ¿Con pura teoría o aplicándola a la vida práctica? Y Aranguren pues presenta la alternativa de fusionar estos 2 métodos en un método especulativamente práctico, porque pareciera ser que la ética a lo largo de la historia ha utilizado ambos métodos. También está el método del análisis y la síntesis. En el análisis lo que hacemos es tomar el todo y fraccionarlo en partes para ir analizándolo. Por ejemplo, tomar el tema de la guerra y considerar cada uno de los elementos que conformarían las causas, consecuencias, ¿verdad?, y medios para la guerra, y empezar a reflexionar moralmente sobre cada uno de ellos. Mientras que en la síntesis lo que hacemos es más bien considerar fragmentos que encontramos como síntomas en una sociedad y empezar a definir qué es lo que está pasando socialmente. Es decir, vamos tomando cada elemento y lo vamos a sintetizar en una sola idea, un solo concepto, ¿verdad?, una sola teoría. Y quizá Aranguren pues presenta una alternativa. Él utiliza 2 palabras que son neologismos, nuevas palabras que él va a utilizar y que no nos está obligando a utilizarlas, pero las presenta como una alternativa para referirnos a la fusión de estos dos métodos, que es la anátesis y la sínlisis. Son 2 alternativas que él presenta para fusionar el método analítico con el sintético. También presenta los últimos 2 métodos, que es la inducción y la deducción. En la inducción partimos reflexionando desde lo particular y vamos llegando hacia lo general. Y en la deducción hacemos lo contrario, partimos de un fenómeno general y vamos llegando a reflexionar hacia cada uno de los elementos particulares que lo conforman. Se parece mucho el papel de la deducción. De hecho, la deducción es una herramienta para poder hacer análisis y la inducción es una herramienta para hacer síntesis, ¿verdad? Están relacionadas estos métodos de la filosofía. Y obviamente Aranguren presenta la alternativa intermedia, que sería un método inductivo-deductivo, porque pareciera ser que no tiene una forma normal en la ética de desarrollar su reflexión. Utiliza de ambos elementos. Y también apunta a que quizá la ética, por cómo se va adaptando a los avances de la historia humana, pues quizá la ética no tenga un método, sino que su método más bien sería una metodización. Va creando métodos, ¿verdad?, conforme va generándose también los avances culturales, científicos, políticos, religiosos que el hombre con su cultura va desarrollando. Y obviamente la ética se va adaptando. Aparece un nuevo avance científico, ahí estará la ética reflexionando sobre las implicaciones morales de ese nuevo avance. De igual manera se genera a través de la rama que es la bioética, o aparece de repente un cambio cultural en la política, ¿verdad?, un nuevo sistema político, ahí estará la poliética, ¿verdad?, haciendo su trabajo, ¿verdad? Y entonces la ética se va adaptando con esta aparición de nuevas formas de pensamiento y sistemas que el hombre va creando conforme a su necesidad. Antes de aceptar un sistema ético, pues hay que aprender a distinguir entre 2 tipos de ética, y Aranguren nos lo explica de manera muy sintética. Dice que ahí está la ética de la enseñanza, la que enseñamos en los colegios, en las universidades, ¿verdad? Es la filosofía moral, la ética docens. La ética docens es esa enseñanza, ese contenido que, que se vuelve teórico y que sirve para ir forjando comunidades de formación ética.
Pero también está la ética utens, que es la moral vivida, ¿verdad? Que es la ética utilizada o utilizando la ética, que es la ética práctica, diríamos, hoy en día. La moral práctica, lo que podemos llegar a deducir de la vida sin necesidad de leerse un libro de ética, ¿verdad? Y hay algunos exponentes que, considerando lo que Aranguren menciona, que es estos dos tipos de ética, llegan a definir que entre esas dos que se adquieren constantemente a través de la cultura, a través de la vida en familia, ¿verdad? De hecho, más adelante miraremos cómo Friedrich Hegel decía que la eticidad aparece en tres momentos en la vida humana, en la familia, en la comunidad y en el Estado. Entonces, esas se van adquiriendo en esos tres ambientes sociales y también personales. Y lo que afirman algunos teóricos sobre los dos tipos de ética es cuál de las dos enseña más, de cuál se aprende mejor la ética, ¿verdad? Y es un tema de discusión amplio, porque no es un tema que se resuelva fácilmente. Sin embargo, la mayoría de personas, incluyendo Aranguren, llegan a considerar que a veces enseña más y enseña mejor la moral vivida que un libro de ética. Eso es citando a Sófocles, Heidegger, Martin Heidegger, que es un filósofo existencialista, cita a Sófocles en una de sus obras y la cita de Sófocles es esta: enseña más la moral vivida que un libro de ética. Habrá que pensar si realmente es así. Decimos comúnmente en el lenguaje cotidiano que las palabras se las lleva el viento, mientras que un testimonio arrasa, un testimonio graba en la conciencia de los hermanos, ¿verdad? Es decir, un testimonio de vida es una forma práctica de mostrar el comportamiento ético, ¿verdad? Y pareciera ser más efectivo porque más eficaz, porque llama más la atención y atrae más a la gente, ¿verdad? Podemos incluso hacer el experimento de poner un texto moralista en un estado de Facebook, ¿verdad? Y ver cuánta gente reacciona a ese tipo de contenido. La mayoría de la gente va a pasar de largo, poca gente le dará like y comentará, y muy poca gente quizá compartirá el estado. Pero si le damos vuelta a eso, si lo mismo que hemos dicho quizá en ese fragmento de ética que podría hablar, digamos, no sé, de la solidaridad, y en vez de poner ese texto, ponemos mejor el caso de una familia a la cual necesita y queremos que otros colaboren, yo podría apostar que tiene más efecto la publicación práctica que la publicación teórica. Es decir, podría haber más gente que quiera aportar y ayudar y volverse solidario, ¿verdad? Poner en práctica la solidaridad sin necesidad de entrar en el análisis de los términos, ¿verdad? Pero como digo, es un tema de discusión porque para la academia también la enseñanza es importante y por eso estamos aquí. Hay varios principios. La palabra arge en la lengua griega significa principio. Los arge de la ética, es decir, aquellos momentos en los cuales aparece la ética. ¿Cuándo aparecen realmente? ¿Cuáles serían las fuentes de la ética que tendríamos que enumerar? A estas fuentes le llamamos principios, ¿verdad? ¿Y cómo va a aparecer la moral en el ser humano? Pues eso es un poquito que podríamos ejemplificarlo. Supongamos que, que quizá venga por alguien trascendental, quizá venga por algo trascendental, algo ajeno al ser humano, ¿verdad? Si suponemos que la ética o la moralidad proviene de un ser distinto al ser humano, ¿verdad? Estaríamos hablando de una ética trascendente, una ética que está más allá incluso de lo material o físico. Quizá la moral venga por simple desarrollo de su psique, de su mente, ¿verdad? Quizás su conocimiento, ¿verdad? Va ampliándose con el horizonte de la historia y llega a forjar ciertos principios morales y se vuelven parte de la constitución del desarrollo mismo de la capacidad humana de racionalizarlo todo, ¿verdad? Ese es otro principio posible. O quizá venga por la filosofía, quizá empecemos a hablar de ética y moral, pues porque empezaron los filósofos a hablar de ello. Entonces es más bien un fruto de la reflexión, ¿verdad?, sobre el actuar humano que hicieron hombres en la antigüedad. Ese es el principio quizá que viene de la filosofía, ¿verdad? ¿Habrá venido por ello o quizá no haya venido por ello? Habría que pensar si el ser humano ya era moral antes de la filosofía. Sabemos que la filosofía comienza alrededor del año 600 antes de Cristo, año 600, 500, siglo sexto, año 500 realmente, con Tales de Mileto,
¿verdad? Con él comienza la filosofía a aparecer, por lo cual habría que pensar si el ser humano tiene 52.000 años de ser un homínido, ¿verdad? Y más o menos unos 13.000 años de ser un Homo sapiens desarrollado, con cultura, y quizá con las grandes civilizaciones que aparecerán por el año 4000 o año 5000 antes de Cristo, en China y en la Mesopotamia. Entonces, habría que pensar realmente si la moral viene de la filosofía o es que hay más filosofía moral antes de la fecha que damos para la filosofía occidental. Quizá viene desde antes de filosofar, por eso presentamos esa otra alternativa como un principio más, ¿verdad? Quizá fue un momento prefilosófico, ¿verdad? En el que aparece la moralidad. Y hay otra posibilidad, quizá venga porque aparece el vocablo, logramos entender el sentido de ese vocablo y tomándolo quizá de algo que no tenía nada que ver con la ética como disciplina, lo reutilizamos en la ética actual como parte de la definición, ¿verdad? Como pasaría con la palabra ethos, que ya vamos a ver más adelante cuáles son los significados de la palabra ethos, que es la raíz etimológica de ética. Cuando miramos el principio que tiene que ver con el origen del concepto, ahí hablaremos de ese término en griego, ethos, con E-T-H-O-S, ethos. Más adelante lo miraremos detenidamente. Entonces, cada principio tiene un nombre. Aranguren le ha dado un nombre a cada principio. Al primero le llama principio metafísico, que es el último que veremos. Luego el penúltimo que veremos será principio psicológico o antropológico, donde tendremos a ver también intermedio el principio genético histórico, se le llama genético histórico o solamente genético, ¿verdad? Aludiendo a su génesis, a su origen. Antes de filosofar es el principio prefilosófico y el primero que vamos a ver, que es el último de esta lista, que es el principio etimológico. Así que estos son los 5 principios que se convierten para nosotros en 5 unidades que vamos a ver pues en una serie de videos a lo largo de esta tutoría. Y estos son los que vamos a ir analizando poco a poco. Bien, tenemos a estos dos representantes de la ética moral de la antigüedad. Entre estos dos está el padre de la ética. El retrato pues es una obra del pintor Rafael Sanzio, que está en una especie de mural en la pared, donde pintó a todos los filósofos clásicos, dialogando en un lugar específico de Atenas que se llamaba el Ágora. Es una plaza pública donde se reunían los filósofos a dialogar, a reflexionar, a debatir. Y pues pinta en el mero centro de la pintura, que es bastante grande, tiene muchísimos filósofos, pinta a dos específicamente. El que está más anciano, barbudo, eh, es el filósofo llamado Platón. Y el que tiene en la mano un libro que dice claramente ética, ¿verdad? Aunque la A la escribió muy allá, es el filósofo llamado Aristóteles, discípulo de Platón. Aristóteles estudió 20 años en la Academia de Platón, aproximadamente. Fue uno de sus discípulos más fuertes, así como Platón fue discípulo del famoso filósofo Sócrates. Pues bien, ellos dos hablan de ética y tienen posturas claras sobre lo que sería la ética a nivel también del Estado. El padre de la ética es Aristóteles, porque él hace toda una reflexión moral sobre los actos, define el proceso de la deliberación moral, define las principales virtudes humanas, aunque también Platón había hablado ya de las virtudes principales, pero no solamente investiga el tema de las virtudes Aristóteles, sino que escribe varios libros como el de Ética Nicómaco, donde expone cuál es la finalidad de los actos humanos, hacia dónde va el ser humano con todos sus oficios, sus artes, sus guerras, su política, ¿verdad? Y más adelante miraremos un poquito más acerca de él. Es importante pues destacar que él es el padre de la ética. Obviamente vamos a ver varios padres en diferentes disciplinas, ¿verdad? Y también padres de ciertos sistemas dentro de la ética. Bien, tenemos que dentro de la comunidad de los filósofos van a haber varias posturas que van a entrar incluso en contradicción, van a tener ciertas diferencias.
Hay filósofos, y quizás no sean diferencias que estén en pelea. Comenzaron como una pelea, pero quizá habría que pensar tal vez en la posibilidad de que sean híbridos, es decir, que hay que considerar a ambas como importantes, porque por algo se mantuvieron fieles a esas doctrinas, pero como que a veces el ser humano presenta su opinión como una pelea entre quién gana y quién pierde, tal vez pareciera que no hay conciliación. Sin embargo, yo creo que sí pueden encontrar muchísimas doctrinas filosóficas que están en contraposición y se puede llegar a hacer un híbrido entre ambas, ¿verdad? Con mucha facilidad, sin entrar en esta polémica de quién gana y quién pierde. Hay quienes, por ejemplo, ven la moral como una política, como algo que debe imponer el Estado, ¿verdad? Y debe presentarlo ante los ciudadanos. Y los ciudadanos obedientes al bien común, pues tendrán que vencer sus individualidades, ¿verdad? Y tendrán que, pues, obedecer. Hay otros que ven la moral como algo personal, como un elemento del carácter del individuo que tiene que definir a lo largo de su historia y que tiene que decidir por su propia voluntad. Hay filósofos como el caso de Platón, ¿verdad? Y el caso de Kant, que tienen ambas posturas, ¿verdad? Platón, que es como del año 400, 300, ¿verdad? Antes de Cristo, y Kant, que es del año 1700 aproximadamente, tan distantes y con dos posiciones completamente distintas. También está el caso de Sócrates, que apoya la misma idea de Kant, que la moral depende de la conciencia, y está Hegel, que apoya a Platón, ¿verdad? Que ve que es el Estado quien debe definirlo. El ser humano por su propia fuerza siempre va a optar por lo malo, así que debemos entrar a un proceso de objetivación de la moral, donde el Estado, como ente regulador, tendrá que poner las pautas para que el individuo, que en su subjetividad puede equivocarse, pues no cometa error. Esa es la visión que tiene cada uno de estos filósofos, pero no solamente estas posturas, también están algunos que están en el medio, como el caso de este filósofo, no es el Papa Francisco, es el filósofo español Ortega y Gasset, ¿verdad? Que también opinaba que ambas son importantes, tanto la ética individual como la ética colectiva. Y hay autores como el caso de Aranguren que también apoyan la postura de Ortega y Gasset. Así que estos filósofos famosos son los que presentan ambas posturas. Hay muchísimo más, pero estos son algunos de los exponentes de una de estas dos posturas, tres posturas en realidad, acerca de lo que es la moral, por ejemplo. Y así vamos a encontrar otros elementos de discusión donde cada uno tendrá que, pues como estudiante, como profesional, tomar una alternativa de si quedarse en el medio o tomar uno de los dos bandos para definir qué es lo más, eh, qué es lo mejor para una sociedad. Lo cierto es que cuando la moral se vuelve demasiado personal, podemos caer en anarquía y cuando la moral se vuelve una política, podemos caer en el autoritarismo del Estado. Y esos son dos límites que ya los hemos visto a lo largo de la historia y que no llevan a ningún lado más que al sufrimiento, ¿verdad? O a la violación de los derechos de los demás. La doctrina del bien común es la que manejan Platón y Hegel, por ejemplo. Todos somos morales, aunque no todos somos necesariamente éticos. Tiene que haber un ente que nos ayude a ser éticos. Y la doctrina personalista es la de Sócrates y Kant. Todos somos libres, pero necesariamente debemos ser éticos, es decir, dentro de nuestra propia constitución moral tenemos que definir que somos entes éticos y que tenemos que producir nosotros mismos las reglas de nuestra vida, ¿verdad? Incluso reglas que estén superando la moralidad del Estado, que es lo que más o menos proponen estos filósofos personalistas. Y así veremos otras posturas más adelante, ¿verdad? Según los personalistas, pues la moral no puede vivirse en la vida social, solo en el Geist, en ese fenómeno del intelecto, en ese fenómeno de la psique, de la mente. Mientras que ellos, los de la doctrina del bien común, ven que hay una moral universal, el nous, que es el intelecto, debe percibirlo, pero ese nous tiene que ser compartido, ¿verdad? Tiene que ser relacionado con las demás subjetividades para alcanzar la verdadera objetividad de la ley, que es lo que andamos buscando, ¿verdad? Ese criterio universal de validez
para que las leyes sean realmente justas, ¿verdad? Ambas posturas parecen presentar bondades y también debilidades, por lo cual habría que pensar quizá en la posibilidad de guiarnos por Aranguren u Ortega y Gasset. A mí me parece que la postura de en medio, pues me parece mucho mejor, ya sabiendo lo que los dos límites extrapolados al extremo, pues pueden llegar a producir en una sociedad o en el individuo. La importancia de la moral y la importancia de la ética. ¿Por qué estudiamos moral? ¿Por qué estudiar la ética? Pues hay que definir que la moral eh, sí es importante para la vida, ¿verdad? Se presenta como una especie de caminito, ¿verdad? Que podemos seguir. La moral pues se encuentra íntimamente ligada a los actos, a mi conducta y también define las reglas de la conducta que yo puedo tener. Morales que pueden ser definidas desde mi interior, como dicen los personalistas, o por el Estado, como dicen los del bien común. Vemos la moral como una brújula, ¿verdad? La moral es una brújula para el viaje de la vida. La moral te dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Te define los actos como legales o ilegales, correctos o incorrectos. Para eso es la moral, para determinar el valor de un acto específico. Y se define normalmente en colectividad. Pero esencialmente necesitamos la moral para lo siguiente, para ayudarnos a enfrentar situaciones problemáticas en la convivencia, buscando la solución. Cuando ya están definidas ciertas normativas y hay un conflicto, pues solo hay que guiarnos por esas normativas. No hay que volver a reflexionar sobre qué podemos hacer. Si las definimos antes de que sucedan los actos, eh, guiándonos por la imaginación también, incluso para definir también casos hipotéticos, pues podemos llegar a definir estas reglas de convivencia. Recuerdo, por ejemplo, la actitud del rey Hammurabi. El rey Hammurabi, que fue uno de los reyes que propuso las leyes penales en Mesopotamia, definió una roca de basalto, una roca de más o menos casi 2 metros de altura, ¿verdad? Que está ahorita en el Museo del Louvre, en París. Esa roca que tiene escrito en lenguaje cuneiforme el primer código moral penal que la sociedad definió a través de un rey. ¿Para qué? La idea era para que esa roca estuviera en una plaza pública, la gente si tenía un conflicto, ¿verdad? En vez de apelar a un tribunal, simplemente llegara a la roca y dijera, bueno, aquí, si me roban una gallina, ¿qué es lo que debo hacer? Y dice el código aquí en la piedra, y está sellado obviamente por el rey, porque está grabado también en la roca, está sentado ahí dictando las leyes, en la parte alta de esta roca en forma de una estela, pues ahí aparece las reglas de qué es lo que se debe decidir en un caso, ¿verdad? Para que la gente fuera a tomar sus decisiones también. De esa manera se le enseñaba al pueblo también a buscar una conciliación, una convivencia, una responsabilidad sobre los actos y servía también para poder dirigir al pueblo. Entonces la moral servía para eso, la moral en esa roca, para guiar al pueblo, disponer de criterios y de principios que orientan. Para eso nos sirve la moral, para poder corregir con castigos y también establecer comportamientos ejemplares, para permitir mantener el orden social y la paz. Nos crea armonía, aunque demanda trabajo y responsabilidad. No es fácil hacer el código moral de una sociedad. De hecho, en los colegios de profesionales no es fácil ponerse de acuerdo respecto a qué normas deben guiar la convivencia de este gremio. Y nos da confianza al actuar socialmente. Si yo cumplo con las reglas, sé perfectamente, ¿verdad?, que estoy bien y que nadie me puede achacar lo contrario, ¿verdad? Por lo cual sirve para ello, para sentirse seguro en medio de la convivencia social. Hay una realidad. Si yo estoy en una sociedad y no me gustan sus normas, lo prudencial es que o propongo normas superiores en calidad moral, ¿verdad? O simplemente me tengo que ir, ¿verdad? Me muevo de una comunidad a otra comunidad. Pero el ser humano que quiere vivir en una comunidad está obligado a dejarse guiar por lo que la mayoría de esa comunidad quiere para su rectitud moral, para su armonía social. Por lo cual tenemos que aprender a doblegar nuestros intereses personales por el bien común. Ahora, ¿por qué es importante la ética? Si la moral se presenta como una brújula, la ética pues nos ayuda
a dominar el difícil arte de orientarnos correctamente en la vida. La moral tiene esa finalidad de mantener una armonía social también. Es difícil ver que a pesar que tenemos esa excelente brújula que es la que determina el norte y el sur, el bien y el mal, no sepamos tomar buenas decisiones, ¿verdad? Desgraciadamente, si la ética se presenta, la moral se presenta como una brújula, la ética la presentamos como un sendero, pero no cualquier sendero, sino el mejor sendero, ¿verdad? Para este viaje largo de la vida moral. Es lamentable ver tanta gente profesional que formada en valores, en virtudes, entendiendo realmente cuál es el desarrollo que tenemos que lograr, sabiendo hacia dónde debemos ir, pues se guía por mezquindad, por avaricia, por codicia, por corrupción, y cae en las redes de la criminalidad, cae en las redes de la explotación del prójimo, de tergiversar verdades, como hacen los medios de comunicación, de no cumplir sus funciones, como hacen muchos políticos, o de caer bajo varios crímenes y delitos, como hemos visto en médicos, en abogados, en sacerdotes, en pastores, que ellos son los que manejan parte de ese conocimiento moral y aún así se extravían. ¿Por qué el ser humano, verdad, se extravía? Por eso podemos ahí que es un difícil arte de orientarnos, ¿verdad? Y es difícil porque al parecer por más formación que tengamos, hay gente que toma muy malas decisiones y pues da mucha pena ajena ver tanto tiempo desperdiciado, ¿verdad? En una simple acción inmoral. Para guiarnos, para poder también justificar nuestros actos como buenas. No vale, no solamente es hacer un acto porque sabemos que es bueno o es malo, o dejar de hacerlo porque es malo, sino que también tenemos que entender por qué es bueno, por qué es lo mejor que tenemos que poner en práctica, ¿verdad? Así que sirve para justificar ello. También para valorar, asumir o rechazar las normas sociales, porque seamos sensatos, no todas las normas que se establecen socialmente, ¿verdad? Son normas que deban ser siempre respaldadas, ¿verdad? Hay que tener en consideración que hemos visto sociedades que se han extraviado por completo, a pesar de sus leyes, a pesar de sus costumbres. Han caído obviamente en el fascismo, han caído en esta definición de la política autoritarista, y que termina explotando, persiguiendo a gente solamente por su diferencia racial, su diferencia religiosa, su diferencia económica, y es lamentable ver cómo pierden el horizonte, rechazan las normas sociales, los que saben que una norma social no cumple los paradigmas de la justicia, no cumple la exigencia de la moralidad. Por esa razón algunos rechazan las normas morales. Y hemos visto obviamente gente que se ha levantado en diferentes épocas en contra de los sistemas, ¿verdad? Jesucristo mismo lo hizo, ¿verdad? Se opuso al sistema de su época, ¿verdad? De hipocresía moral, ¿verdad? Y estableció un comportamiento, ¿verdad? Retador, donde nos obligaba a ser coherentes con una virtud sublime como el amor. Y así hay muchos otros, Gandhi, por ejemplo, ¿verdad? Martin Luther King también. Desaparecen muchos personajes a lo largo de la historia que lucharon por las posturas éticas y rechazaron cualquier ley moral ley que se pareciera ser moral o nacía de la moralidad colectiva que iba en contra de realmente de la moralidad más perfecta, la más trascendental. Entonces es importante reconocer que no podemos seguir un paradigma perdón, seguir un modelo de Estado de manera alienada. Tenemos que tener criterio personal para poder asumir o no esos sistemas. Para ayudar a encauzar la difícil relación entre actividad e intereses propios, actividad e intereses sociales o del grupo. Es decir, en este tema, por ejemplo, de la política, tenemos que aprender a guardar el equilibrio, ¿verdad? El administrador también en una empresa tiene que guardar el equilibrio entre lo que le gustaría a él invertir o crear y lo que le toca realmente hacer dentro de la empresa. De igual manera, el político tiene que darse cuenta que tiene funciones que cumplir, ¿verdad? Y a veces en vez de esas funciones termina haciendo actividades que solamente pues desembocan en una satisfacción personal y un beneficio propio. Entonces, esos intereses, ese conflicto de intereses que se da cuando ejecuto una actividad y tengo responsabilidad, nos ayuda la ética a ello, para a entender, ¿verdad?, cuál es el mejor comportamiento
una vez que tenemos esta relación de intereses propios y actividades o intereses sociales. Nos ayuda también a alcanzar las virtudes, ya lo veremos con Platón, con Aristóteles. Las virtudes más importantes que el ser humano debería de alcanzar, al menos 4 virtudes importantes. Y nos hace personas con excelencia. Quien cumple con la vida moral en su existencia se siente satisfecho, sabe que puede andar con la frente en alto, nunca bajará la mirada a nadie, porque sabe que no le debe nada a nadie, sabe que ha cumplido su deber como ciudadano, su deber como miembro de una familia, miembro de una iglesia, miembro de un gremio o cualquier colectividad. Entonces el ser humano que cumple con la moralidad ha alcanzado pues la excelencia, eso que los antiguos llamaban el arete, la excelencia. Y en la excelencia se puede encontrar eso que buscamos todos, eso que Aristóteles nos va a aclarar más adelante y que no lo voy a adelantar por ahora. Hay algo que todos los seres humanos andamos buscando, ¿verdad? Y que eso es lo que se permite recibir cuando alguien ha llegado a la excelencia moral, ¿verdad? Bien, pues esta es la breve introducción de la primera clase de esta tutoría. Cualquier consulta, pues me pueden encontrar a través del WhatsApp, ¿verdad? O a través de la red social que aparece en el sílabus, mi canal, mi página de Facebook. Es un placer y nos vemos en una próxima oportunidad.